Estamos a esta hora con María Patricia Giraldo, ella es directora de Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia. Directora, muy buenos días, bienvenida al Consejo de Redacción. Muy buenos días para ustedes, muy buenos días para todos los televidentes que nos acompañan a esta hora sintonizados con el canal. Bueno, nos alegra mucho tenerla aquí en nuestro programa y sobre todo hoy, un día tan importante donde se celebra el Día Nacional de los Derechos Humanos. Fundamental, ustedes desde la Gobernación de Antioquia, desde esta dirección, ¿qué se está haciendo para, digamos, conmemorar este día y también trabajar por los derechos humanos de los antioqueños? Claro que sí, en el marco de la conmemoración del Día Nacional de los Derechos Humanos tenemos programados unos foros metropolitanos. Mañana se llevará a cabo uno en el municipio de Bello, hoy en el municipio de Medellín en articulación con la Alcaldía de Medellín, pero también estamos en el oriente de Antioquia con la universidad, con la UCO también, con otro foro precisamente en el marco de la conmemoración de este día tan importante. Desde la Gobernación de Antioquia también estamos haciendo varias acciones precisamente para proteger y garantizar los derechos humanos. Desde el inicio de esta administración estamos llevando unos talleres subregionales en derechos humanos a cada una de estas regiones donde invitamos a los personeros, a los secretarios de gobierno, a los enlaces de víctimas precisamente y les llevamos todo un fortalecimiento para sus capacidades institucionales, en conceptos, generalidades en derechos humanos, en rutas de protección, en todas estas acciones, por así decirlo, que se articula con la Gobernación de Antioquia y que puedan de una u otra manera prestar su mejor servicio allí en los municipios. Pero también estamos en unas jornadas de regularización para la población migrante, niños y adolescentes, para darles su estatuto de protección, su PPT, y poder ellos así acceder a su salud. Y también pues estamos llevando asistencia técnica y fortalecimiento a cada una de las mesas de derechos humanos, a los comités departamentales de derechos humanos, así como estamos acompañando a la mesa departamental de víctimas en su plan de acción. Entonces son varias acciones que venimos haciendo desde la Dirección de Derechos Humanos. Directora, quisiera preguntarle qué entendemos hoy por derechos humanos. Es que pareciera ser que es una definición muy clara, pero hay una letra pequeñita que se nos olvida y son los deberes. A veces, por ejemplo, en el tema de las manifestaciones sociales, siempre se alardea del incumplimiento de derechos humanos cuando, por ejemplo, la fuerza pública reacciona. ¿Qué entender por derechos humanos y también esa responsabilidad que cada ciudadano tiene? Claro que sí, pues los derechos humanos son garantías, son libertades que tenemos como seres humanos, pero esas garantías y libertades también llegan hasta donde llega la del otro, de la otra persona. Entonces yo creo que nuestro comportamiento tiene que ir precisamente hasta donde no está infringiendo, por así decir, el derecho y la libertad del otro ciudadano. Entonces sé que ha sido muy polémico, por así decirlo, este tema de las marchas, precisamente que si actúa o no actúa la fuerza pública, pero debemos de recordar que siempre debe estar por encima precisamente el bienestar de la persona, su integridad, y mi derecho llega hasta donde llega, comienza el derecho del otro. Eso es lo que hay que recordar en cualquier escenario. ¿Cuáles son los derechos más vulnerados en el departamento de Antioquia y en cuáles hemos mejorado? Pues de los más vulnerados, la libertad. Hoy tenemos confinamientos precisamente en varias subregiones, sobre todo en el nordeste, el derecho a la vida, homicidios, masacres, el derecho al buen nombre. Yo creo que hoy de los derechos que más tenemos que trabajar, por así decirlo, para que se respete, sobre todo el derecho a la vida y a la libertad. Realmente estamos en una situación muy compleja debido precisamente a la presencia de grupos armados ilegales y que cada día están copando más los territorios, desafortunadamente, y ahí es donde hay que hacer mucho más trabajo para poder que se respeten estas garantías, estos derechos de todos los ciudadanos. Los defensores de derechos humanos han sido blanco de la violencia a lo largo de la historia. De hecho, la Procuraduría lanza una alerta
para que puedan salvaguardarse y se les den garantías a los defensores de derechos humanos. Ellos, en cifras de la Procuraduría, hablan de 87 asesinatos este año de líderes sociales, defensores de derechos humanos, y Antioquia, uno de los departamentos que se encuentra en esta lista con 12 de estos casos de muertes violentas. ¿Qué podemos hablar o qué podemos decir de esas garantías que se les ofrecen a los defensores de derechos humanos, no solo en Antioquia, sino en el país? Claro que sí, hay unas rutas precisamente que se tienen establecidas desde el gobierno nacional, departamental y municipales para atender estas personas que son precisamente pues que son amenazadas, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos, y ahí la gobernación se articula precisamente en esas rutas de manera complementaria y subsidiaria, y también lo que estamos haciendo precisamente es que vamos a iniciar ya un proyecto, una estrategia para la protección de líderes, lideresas de derechos humanos, una estrategia que tiene 3 líneas específicas. Una es precisamente la prevención temprana, donde vamos a estar en 43 municipios con estos líderes y lideresas, precisamente formándolos en conceptos, en realidades de derechos humanos, protección, autoprotección, pero también vamos a tener un fortalecimiento institucional para esos 43 municipios, que son obviamente los más afectados y donde más líderes y lideresas tenemos amenazados, y vamos también a tener allí unos albergues, vamos a dotar unos albergues comunitarios para que por lo menos encuentren dignidad cuando llegan a estos espacios. Entonces yo creo que hay que redoblar esfuerzos en protección, en acompañamiento y en garantías, no solamente desde el gobierno local, departamental, sino también a nivel nacional. Se requiere urgente precisamente que nuestros líderes puedan tener pues como espacios donde puedan desenvolver o desempeñar su labor, y que no sea pues una tragedia ser líder social, porque en eso se convirtió en Colombia llevar la vocería de las comunidades, defender los derechos en los territorios. Entonces esperamos que, y también lo estamos haciendo obviamente desde la gobernación, pero hay que redoblar esfuerzos en esta materia. Estamos hablando con la directora y precisamente usted fue víctima, ¿cierto? Sí, yo soy víctima del conflicto armado, fui desplazada por la violencia del municipio de San Carlos en 1998 y es una tragedia, la verdad es una tragedia ser víctima, pero también es una posibilidad que uno también tiene en la vida, donde hay que decir, bueno, debo de superar esto y hay que salir adelante. ¿Cómo sobrevive y cómo sale adelante un desplazado? Pues yo creo que lo más importante es buscar oportunidades, y la oportunidad la encontré en la educación. Yo en el año de 1998, cuando salí desplazada de San Carlos, ingresé a estudiar a la universidad, estudiaba y trabajaba al mismo tiempo, o sea, tenía horario nocturno estudiando y en el día trabajaba. Y la verdad, la puerta de entrada a cambiar la vida fue la educación. ¿Estamos evitando que se repitan actos dolorosos como el suyo? Pues la verdad, los esfuerzos no han sido suficientes, por así decirlo, hay que hacer más. Debemos todos como entidades, como ciudadanos, seguir haciendo un esfuerzo para que esto no siga pasando, porque sí es realmente preocupante cómo se viene copando día a día más los territorios por los grupos armados ilegales. Sus rentas criminales todos los días crecen, y eso hace de una u otra manera que la población esté ahí como en medio de estas confrontaciones y todos los días se le esté vulnerando los derechos. Directora, ¿cuál es la diferencia de la conmemoración el día de hoy a la que se celebra en diciembre? ¿Esta es nacional y la otra internacional tal vez? Sí, claro que sí, esta es nacional, se celebra desde 1985, el Día Nacional de los Derechos Humanos. Precisamente se estableció esa fecha por este precursor de la bandera gracias a San Pedro Claver. Y el Día Internacional, que es el 10 de diciembre, se conmemora la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Muy bien, María Patricia Giraldo, directora de Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia, gracias por estar con nosotros, madrugar aquí en Consejo de Redacción. Gracias a todos ustedes. Buen día. Muy bien, compañeros, digamos que es un tema muy importante, los retos que tenemos en este momento en el país y en el territorio antioqueño también con todo este tema de los derechos humanos. Sebas, mire, a propósito de las cifras que estaba mencionando Cata hace un momento, la Procuraduría General de la Nación va a implementar o va a dar a conocer hoy un programa que se llama IPRA, Índice de Prevención y Riesgo de Amenazas, precisamente en torno a este tema. Y Human Rights Watch dice que nos hace falta en materia de derechos humanos hablar de raza, de religión, de sexo
ejemplo de idioma y de opinión política. Ampliamos entonces aquí en Consejo de Redacción toda esta temática tan importante para un día como hoy. A propósito también, Claudia, lo que están mencionando, pues precisamente esa va a ser una herramienta para que los líderes sociales amenazados puedan denunciar estos casos y que se le pueda hacer un seguimiento a las posibles soluciones que se les pueda presentar desde el gobierno nacional a los diferentes líderes sociales para salvaguardar también la vida y la protección de ellos. Ministerio TIC.